de los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio, que como aquí se ha dicho y nos consta en el debate nacional e internacional, es un tratado que está bastante empantanado, que no tiene claridad ni aquí ni en el gobierno de los Estados Unidos, pero los ponentes dan por sentado que es un tratado que se firmará este año. Pero me llama la atención, presidente, en esos componentes y en los elementos del programa, un tema que se llama Proyecto de Trazabilidad de Fedegan, 10.600 millones de pesos, apoyos para la competitividad, en la línea de crédito 55.154 millones de pesos. Yo nací en un pueblito de los Montes de María que se llama San Juan Nepomuceno, a donde la violencia guerrillera en principio y luego la barbarie paramilitar asoló el campo. Hoy han vuelto nuevamente los coletazos de esta violencia y la queja cotidiana del pequeño campesino, del que no tiene tierras, es que Fedegan, la SAC, son siglas que representan a los terratenientes y a los grandes ganaderos, pero en nada beneficia al pequeño campesino, a ese que no tiene tierra y que si tiene o tuvo o fue objeto de desplazamiento o de vacunas y que ve con mucha desesperanza su productividad en el campo. Me preocupa y le pregunto al señor ministro, es ¿a cuántos de estos pequeños campesinos sin tierra, pequeños productores, va a beneficiar este programa que en términos de cifra económica es menos que ridículo? Señor ministro, le agradezco que el ministro no solamente no le para bola a la oposición, sino a los amigos del gobierno tampoco les para bola. Quiero decirle que este proyecto tiene unas cifras ridículas en relación con lo que requiere realmente el pequeño campesino colombiano. Esto no va a beneficiar en nada a ese humilde campesino. Yo nací en un pueblito de los Montes de María que se llama San Juan Nepomuceno, a donde la violencia guerrillera en principio y luego la barbarie paramilitar asoló el campo. Hoy han vuelto nuevamente los coletazos de esta violencia y la queja cotidiana del pequeño campesino, del que no tiene tierras, es que Fedegan, la SAC, son siglas que representan a los terratenientes y a los grandes ganaderos, pero en nada beneficia al pequeño campesino, a ese que no tiene tierra y que si tiene o tuvo o fue objeto de desplazamiento o de vacunas y que ve con mucha desesperanza su productividad en el campo. Me preocupa y le pregunto al señor ministro, es ¿a cuántos de estos pequeños campesinos sin tierra, pequeños productores, va a beneficiar este programa que en términos de cifra económica es menos que ridículo? Señor ministro, le agradezco que el ministro no solamente no le para bola a la oposición, sino a los amigos del gobierno tampoco les para bola. Quiero decirle que este proyecto tiene unas cifras ridículas en relación con lo que requiere realmente el pequeño campesino colombiano. Esto no va a beneficiar en nada a ese humilde campesino que ha sido víctima, repito, de la violencia, incluso de embargos de la antigua Caja Agraria, hoy Banco Agrario,